de Colombia y México. Gracias por estar presentes también en este curso, ¿no? Esperando que haya sido de su agrado. Buenas noches, ingeniera Elena. Ya podemos dar inicio a esta sesión. Buenas noches con todos. Voy a compartir en estos momentos la presentación, a ver si me confirman. Sí, ingeniera, sí se ve la Ok, pantalla. ok, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por siempre esas gratificantes, vamos a decir, consideración que me tienen, tan bonitas las palabras. Vamos a dar inicio ya a nuestra sesión, chicos. Nuestra última sesión ya de este curso tan importante, creo yo, en el fortalecimiento de nuestra carrera o de repente algunos están todavía estudiando. No quiere que sea el caso, siempre es importante refrescar, ¿no? Refrescar nuestros conocimientos, tal vez consolidarlos, tal vez aprender cosas nuevas, como sea que seamos en cualquier de estos contextos, es importante, ¿no? El intercambiar conocimientos porque de acá también se aprende, yo también aprendo de cada uno de ustedes y bueno, en esta oportunidad ustedes pues también aprendiendo de toda la experiencia, de todos estos alcances. Bien, ya sin más preámbulos, vamos a comenzar con nuestra sesión número 8, nuestra última sesión, como ya les mencionaba. Como ya también es de su alcance en cuanto a lo que es el tema de las liquidaciones, algo que acontece, ¿no? A todo el proceso de ejecución y es más, ¿no? Este procedimiento es el que va a cerrar, ¿no? Lo referente a la fase ejecución, a la fase 3 ejecución. Entonces, para ello, ¿no? Para ello indicarles que tenemos nosotros que como profesionales acostumbrarnos a realizar estos procesos de liquidación, porque es algo que cierra ese siglo que estamos acá nosotros teniendo, ¿no? Tenemos un siglo dentro de lo que son obras públicas, tenemos un sistema que es el invierte.p, el cual está constituido por 4 etapas. Y la etapa 3 ejecución, se cerrará para poder pasar a funcionamiento cuando yo haya liquidado. Mientras tanto, es como que el proyecto siguiera ejecutándose sin que lo esté. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo no hice este procedimiento. Si se quiere decir un procedimiento administrativo, porque es la recopilación de información, ¿no? Documentos que vamos a tener que consolidar. ¿Ya? Entonces acá como lo vemos, el proceso de cierre de lo que es la subfase ejecución y ejecución pues total es la liquidación de obras. ¿Sí? La liquidación de obras ya es un proceso técnico, legal, administrativo que nos permite determinar el costo real y total de una obra, ¿no? Sí, ese es el objetivo. Más que nada, saber la situación en la que se ha ejecutado esa obra y cómo se está dejando. Y si es que ésta cumplió con lo que yo planifiqué en mi expediente técnico. Es por eso que en la liquidación vemos no solo la parte técnica, sino también la parte económica, sobre todo. ¿No? Entonces, si tú dijiste que ese expediente o que ese proyecto, que esa obra debió costar 3 millones, ¿cuánto realmente costó? Eso lo vamos a saber en la liquidación. Si tú me has declarado este plano en el expediente con estas especificaciones y con estos detalles, quiero saber si efectivamente eso se logró hacer. Y ese documento en donde nosotros plasmamos todo eso, donde refrendamos lo que realmente hemos hecho en ejecución, que realmente hemos cumplido, es en este proceso de liquidación. ¿Ok? Entonces, ese proceso de liquidación es sumamente importante porque ahí se va a decir toda, digamos, vamos a indicar cómo realmente se desarrolló, ¿no? Cómo está quedando esa obra y si es que se alinea a lo que, vuelvo a repetir, se diseñó. Ahora, las liquidaciones, ¿ya? En general, decimos que nos va a permitir plasmar dos aspectos puntuales, ¿no? Tanto en lo que refiere a la parte física, que sería pues evaluar cómo la obra se ha ejecutado y si esto va de acuerdo al expediente, así también, ¿ya?
Y bien, les decía que eso es desde el punto de vista de la parte física y bueno, también la parte económica que se tiene que volar el gasto real. Ahora, las liquidaciones, ya, las liquidaciones también se van a dirigir de acuerdo a tu forma de ejecución. Ya eso lo vamos a ver también en un momento. A ver, un poquito para entender la importancia de estas liquidaciones, mencionarles lo siguiente, ¿sí? Les decía que si bien este proceso de liquidación por ahora no se ha regularizado que exista una penalidad por no hacerlo, porque realmente esto va de la mano con el pago, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están a cargo de un proyecto y tienen un contrato, ¿no? Ya sea como residentes, como supervisor, entonces pasa que a ustedes les retienen de ese monto del contrato o de ese monto que usted quedó con el contratista, tal vez, de ese monto se le retiene una garantía para la elaboración de la liquidación, que normalmente es el 20%. Por ejemplo, a mí me tienen que pagar 10.000 soles total, ¿no? Entonces, de los 10.000 soles, solamente me van a pagar 8.000 soles por la ejecución de la obra en relación a mis servicios. Y esos 2.000 soles quedan en salvaguarda para elaborar la liquidación. Si yo no entrego la liquidación, simplemente no me dan esos 2.000 soles y tendría que cogerse para que se pague a otro profesional, tal vez, que lo haga. Es por eso que no va sujeto a una penalidad, porque ya a mí me están tomando una garantía que si yo no lo hago, no me dan y que quien disponga de esa garantía tiene que estar también. ¿No se escucha, chicos? ¿No me están escuchando, jóvenes? Sí se le escucha, ¿Sí? ingeniera. Ok. Le decía entonces, y quien toma esa garantía tiene la potestad de contratar, ¿no? De contratar a otros profesionales para que lo hagan. Es por eso que hasta ahora no se instala un tema de penalidad o algo parecido respecto a este procedimiento de la liquidación si es que yo no lo logro hacer, ¿no? Porque hay ese tema de las garantías ahí que la entidad se lo toma. Ahora, les decía que si bien es cierto, no exista por ahora una penalidad por este incumplimiento, ¿no? De este procedimiento de liquidar, pero entendamos que como una obra pública, su importancia va más allá, tal vez de la entrega de esa liquidación, ¿no? Más que nada es al cumplimiento ya de las normas legales, ¿no? Que existen y que sobre todo afectan a la gestión de esa municipalidad, ya que no liquidar una obra tiene efectos contables, efectos tributarios, porque es como que si esa obra que no se ha liquidado continuase en ejecución. Por lo tanto, no puede ser activada como parte de un inventario de la entidad, pues esa obra solo podrá incorporarse cuando cuente con su respectiva resolución de liquidación debidamente pues aprobada. En el caso de las obras por administración directa, el no liquidar una obra impide que la municipalidad o que la entidad acceda a un fondo de financiamiento por gestión de las municipalidades, debido a que para que acceda a ello, un requisito importante es la liquidación, es que sus obras estén liquidadas para poder realizar una inversión y de esta manera pues se tenga todo en regla y no veamos dinero tal vez algo que no sabemos cómo está terminando. Y esto tiene un impacto directo, ¿no? En los proyectos que tal vez la entidad quiera acceder, ¿no? Por eso es importante, miren, liquidar. Ahora un poquito está más con fuerza este tema, ¿no? De las liquidaciones. Antes, ¿no? Antes los ingenieros terminaban su trabajo y se iban, muy poco liquidaban, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque también la entidad por ahí tiene un poquito de, por decirlo pues, de mea culpa, porque no nos proporcionan los documentos. Y entonces el ingeniero pues termina o el profesional termina aburriéndose, termina yendo a otro trabajo y ya va dejando estos documentos, estos cálculos que tengan que hacer, este compendio, ya les da como que y la flojera, no quieren hacerlo y lo van dejando, a pesar que hay
una garantía, lo vas dejando, ¿no? Porque tal vez para él no compensa tanto tiempo estar ahí detrás de los documentos, ¿no? Con lo que pues tenga realmente el que tal vez ganar, pues, ¿no? Entonces, por ahí van dejando de hacer la liquidación. Ahora, por otro lado, la liquidación va a permitir tener el costo real de la obra. Sobre todo, nos dice, respecto a la parte técnica y financiera, con la liquidación se puede cerrar la fase de ejecución y de esta manera efectuar la transferencia de la obra a la entidad competente para su operación y mantenimiento. Pero sobre todo permite que la sociedad beneficiada por algún proyecto pueda conocer cuándo se cierra el proyecto y si se cumplió con los objetivos, con lo cual podrán realizar fiscalizaciones, nos dice, futuras. ¿Ok? Entonces, un poco de la importancia. ¿Cuáles son las condiciones indispensables para liquidar una obra, ¿no? En primer lugar, que el liquidador, o sea, ese profesional que se va a encargar de realizar esa liquidación, conozca sobre las normas que deba de aplicar en función a esa obra pública y que cuente con todo el respaldo documental, porque la liquidación es básicamente una recopilación de eso. Es un compendiar los documentos que se hicieron o que se tuvieron en la ejecución, ¿no? Y ahora lo tengo que como que estructurar, en algunos casos tengo que volver a recalcular y tengo que hacerlo de esa manera, ¿no? Por eso yo siempre digo, la liquidación no es complicada, simplemente es una de las grandes, o digamos, de los procedimientos que tenemos que hacer ahí, es la consolidación documentaria, ¿no? Porque la liquidación la hago en base a lo que ejecuté y pues tengo que empaparme de todo o tener a la mano los documentos que se usaron en la ejecución para que luego yo esta la pueda verificar, la pueda estructurar mejor, la pueda ordenar, ¿no? Y dar justamente estos alcances de cómo la obra quedó, ¿no? Desde el punto de vista técnico y también económico, ¿no? Bueno, tener los documentos también económicos que se requieren, como este, en los documentos como los comprobantes de pago, por adelanto, valorizaciones adicionales, etcétera. Tener también conocimientos técnicos sobre lo que es reformular valorizaciones, amortizaciones, deducciones de reajuste, calendarios, comparación de reintegros, ¿no? Cálculo de intereses también. Bien, ahora estamos aquí observando un esquema de lo que son las liquidaciones de obra con el objetivo en que sepamos que las liquidaciones se hacen en función de sus formas de ejecución. Si usted ejecutó por contrata, ¿ok? Usted va a liquidar por contrata. Si usted ejecutó por administración directa, usted va a liquidar por administración directa. No podría ser distinto, ¿no? Eso es algo lógico, ¿no? Vamos a liquidar tal cual ejecutamos. Por ende, si yo ejecuté por AD, por ejemplo, sé que el único sistema que le corresponde de contratación es precios unitarios, ¿no? Así debe de estar también en el expediente. Y bajo esta forma de ejecución, nosotros tenemos dos tipos de liquidación. Liquidaciones técnicas y liquidaciones financieras. ¿Ok? Tenemos la liquidación técnica y la liquidación financiera. La liquidación técnica es la que permite conocer cómo se ejecutó la obra y si es que ésta se hizo en función a los lineamientos de nuestro expediente técnico original. Y su objetivo es evaluar la calidad de ese proyecto. Y la liquidación financiera nos va a permitir conocer el costo real de esa obra en base a los gastos que realmente se hicieron en ese proyecto y si es que estos están alineados a lo que yo debí de gastar. Y eso lo voy digamos, a plasmar en lo que es la liquidación financiera. Cuando hablamos de una obra por contrata, ya sabemos que esto se hace bajo estos dos sistemas de contrataciones, puede ser precios unitarios o puede ser subalzada, y aquí se prepara más que nada una liquidación final. Pero esto, por decirlo de una manera de forma pues tentativa también, porque hay algunas entidades que aparte de su liquidación final, pues también dicen, quiero mi liquidación técnica y te exigen eso, ¿no? Porque en realidad este tema de las liquidaciones, si bien es cierto, tenemos conceptos, información de qué vamos a considerar, pero
las entidades no nos dan, muchas de las entidades no nos dicen qué debo de estructurar, no nos dan ese esquema, ¿no? Y entonces ahí un poquito se tiene ese vacío. Ahora vamos a ver la resolución rapidito, la 432, ahí sí nos damos aspectos importantes, estructura de lo que son liquidaciones, pero en obras por contrata todavía. Entonces hay quien suple ese espacio, las obras, las entidades públicas, ¿no? Las entidades públicas son las que deberían de estructurar cuáles son los componentes que deben de llevar las liquidaciones de mi entidad, de tal forma que cuando un profesional vaya a liquidar ya sepa qué partes debe de considerar, y esto en función a lo que también lo que conviene a la entidad, ¿no? La entidad es la que va a tener que hacer esta gestión y tiene que hacer que estas liquidaciones sean pues realmente un documento que plasme todo. Al no dar a veces estas indicaciones, el profesional o quien sea a cargo de la liquidación lo presenta muy ligero, ¿no? Con muchas falencias. Por eso es que es importante tener esto como entidad, ¿no? Decir, yo quiero que mis liquidaciones contengan esto y te voy a aprobar cuando pase esto, directivas para que sí se dirija mejor estos procedimientos, ¿no? Entonces, en la liquidación final, donde también decíamos que puede anexarse esta, una liquidación técnica, pero la liquidación final como tal son los pagos que se realizó al contratista y que además, ¿no? También se tengan pendientes por pagar o descontar. Es por eso que siempre decimos, bueno, en la valorización tenemos estos cálculos. Perfecto, pero no sabemos si realmente eso sea lo que le corresponda. Ya en la liquidación se hace un recálculo de eso que ustedes gestionaron en la ejecución. Y ya en la liquidación es un recálculo, ¿no? Es básicamente un recálculo de todo lo que yo hice en la ejecución. Porque aquí es donde voy a tener mis índices unificados verdaderos, ¿no? Y lo que se trata es que realmente sepamos cuánto gas se gastó en la obra. Porque una vez que ya nosotros cerramos esta fase liquidación, ¿ya? Una vez que cerramos esto, ya no hay forma de que si quieres dinero de esa obra te la den, porque ya se solicita la rebaja contable. Es por eso que antes que liquiden, sí, aún pueden pagar, tal vez con esa cuenta de la obra que se tiene en esa entidad, tal vez, ¿ya? Pero ya no después, pues, ¿no? Ya no hay forma después. Eso todo es en su momento, ¿sí? Entonces, luego, tenemos tipos de liquidaciones, ¿ok? Y estas van en función a su forma de ejecución. Tenemos liquidaciones que se hacen para las obras por contrata y tenemos liquidaciones que se hacen en obras por haber. En obras por contrata tenemos a su vez dos tipos de liquidaciones, ¿sí? Las liquidaciones de cuentas y las liquidaciones finales. Las liquidaciones de cuentas son aquellas cuando se trata de una obra que no se concluye por resolución del contrato. Por eso son de cuentas, porque es cuando no se concluye todavía, ¿no? Hay algún percance, tal vez se paralizó, se suspendió, qué sé yo, pero tenemos que cerrar ese ciclo y luego en un momento retomaremos, ¿no? Entonces, esas son liquidaciones de cuenta, cuando se tratan de obras que no han concluido por resolución del contrato, o sea, siguen, pero tuvieron este percance, ¿no? Y la liquidación final es cuando se trata de una obra concluida, sea en su plazo o fuera de él. Ya, liquidación final, cuando se trata de una obra concluida, sea en su plazo, ¿no? Pero está concluida y eso nos apertura a realizar una liquidación final. ¿Ya? Bien, luego de esto, ya luego de indicar los tipos de liquidaciones, en cuanto a obras por contrato, ahora vamos a ver en lo que son obras por AD. En cuanto a obras por AD, miren, ha pasado algo un poquito ya, vamos a decir, trascendental, porque ya hace muchos años que no había normas que refresquen este tipo de obras, ¿no? Que es por AD.
Lo que normalmente hemos tenido desde el año 88, desde 1988, lo único que hemos tenido formal en cuanto a obras por AD es la resolución de Contraloría, la 195-88-CG, la cual es muy escueta, la cual nos habla muy poquito referente a ese tipo de obras, cosas bastante puntuales, pero pues, puntuales, pero a la vez no aborda todo lo que actualmente pues se requiere, se ve, ¿no? Sin embargo, ¿no? Esta normativa en cuanto a liquidación, a pesar que es muy poquito, pero sí nos hablaba un poco de liquidación y nos decía, respecto a esta forma de ejecución, nos decía que hay dos tipos de liquidación, las liquidaciones técnicas y las liquidaciones financieras, ¿no? Y bueno, vamos a ver también en cuanto a, aquí, en cuanto a las obras por AD, ya para que más o menos también ustedes estén ahí al tanto, ¿ya? Acá, ¿ya? Entonces aquí, hasta aquí son las formas en cuanto a o los tipos de liquidación, ¿ya? Acá miren, esta es la resolución de Contraloría, la 432-2023-CG. Este, tenemos a través de esta directiva 017-2023-CG de ejecución de obras públicas por administración directa, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Miren, nos va a hablar, esto es un poco el índice, ¿no? Finalidad, principios. Esto va a entrar en vigencia todavía en abril. Ojo, esta resolución de Contraloría ahora está vigente de forma provisional nada más, porque esta ya a partir de abril se deroga, deja de tomarse en consideración. Solamente está ahorita vigente de forma provisional, pero a partir de abril entra a tallar esta, esta resolución de Contraloría, ¿ok? Entonces, miren un poquito para ver el tema de las liquidaciones que ya les estaba mencionando para AD. Vamos a ver acá, expediente, ejecución, informe, liquidaciones, control de calidad, modificaciones, informe, liquidación, culminación y liquidación de obra, ¿no? Entonces está acá, ¿ya? Dice que, por ejemplo, acá referente a la liquidación, para el proceso de aprobación de la liquidación técnica financiera, o sea, nos habla de esos dos tipos de liquidaciones para obras por ANE, ¿no? La técnica y la financiera, ¿no? Entonces, siempre, en todo momento, nos dice así mismo para el proceso de liquidación técnica y financiera. Entonces, se entiende que en obras por AD son los dos tipos de liquidaciones, ¿ok? Y de ahí vamos a tener más alcance respecto a lo que son, pues, liquidaciones. Vamos a hablar un poquito de lo que son las liquidaciones de obras por contrato. En cuanto a la liquidación de contrato, se entiende como un cálculo efectuado bajo las condiciones normativas y contractuales que son aplicables al contrato y que tiene como finalidad determinar el costo total del contrato y su saldo pues económico. Eh, También en cuanto a lo que es la liquidación del contrato, decimos que este proceso de cálculo que se hace es bajo las condiciones normativas y contractuales, ¿no? Que se aplican justamente al contrato y que la finalidad última es que se determine el costo total de la obra y el saldo económico, donde este puede ser a favor o en contra de la entidad del contratista. Y en resumen, decimos que en cuanto a la liquidación del contrato, que es básicamente la liquidación que se conoce en obra por contrato, es saber cuánto es el valor real de la obra, si hay saldo a favor del contratista, si hay saldo a favor de la entidad. ¿Ya? Todo eso se tiene que considerar. ¿Cuándo puedo liquidar una obra? ¿Cuándo podré liquidar una obra? Bueno, según el reglamento de la Ley de Contratación con el Estado, en lo que refiere a resolución del contrato de obra, nos dice que, culminada la obra, esta queda bajo responsabilidad de la entidad
y debe de procederse a la liquidación. Entonces, ¿cuándo empezamos con la liquidación? Cuando cuando la obra ha culminado satisfactoriamente, ¿no? Todos sus componentes, eh, de acuerdo pues a la naturaleza de esto, ¿ya? Entonces ahí puede empezarse a hacer la liquidación. ¿Cuál es el procedimiento para una liquidación de obra? ¿No? Estos procedimientos también están establecidos en el Decreto Supremo 344-2018-F. Nos dice que dentro de un plazo de 60 días calendarios o el equivalente a un décimo del plazo de ejecución de la obra, el que sea mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, se empieza a hacer este proceso, ¿no? El contratista para ello debe presentar su liquidación con la documentación y cálculos detallados. Además, entregará los planos de postconstrucción, declaratoria de fábrica o la memoria descriptiva valorizada según sea el caso, ¿ya? Entonces, un poquito en cuanto al procedimiento que nos dice el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado para lo que son las liquidaciones de contrato, o sea, para la liquidación de obras por contrata. Bueno, por aquí también creo que está, nos dice que el plazo de presentación del contratista, ¿ya? Es de 60 días calendarios, un décimo del plazo vigente de ejecución de obra, el mayor desde el día siguiente de la recepción de la obra. Entonces, a partir del día siguiente que recepcioné la obra sin ninguna observación, a partir del día siguiente tiene 60 días calendarios o un décimo del plazo de ejecución para realizar mi liquidación y presentar en este caso, presentarlo pues a la entidad, ¿no? El contratista tiene 60 días calendarios o un décimo del plazo para que prepare su liquidación y la presente, ¿ya? A la entidad. La entidad tiene 60 días calendarios también para que pueda evaluar esta liquidación, donde realmente la puedo observar o en base a lo que registró, a base de lo que ellos tienen, elaborar otra. Si es que elabora otra, tiene que notificar al contratista. El plazo de pronunciamiento por parte del contratista, en el caso se le notifique de 15 días calendarios siguientes, y observada la liquidación, se tiene 15 días calendarios para pronunciarse sobre dicha observación. Hablamos de consentimiento de liquidación cuando una de las partes no observa la liquidación presentada por la otra, cuando una de las partes no observa las observaciones hechas por la otra parte de la liquidación presentada y cuando la parte que recibe la última observación no lleve a solución de controversias la liquidación o la observación. También en cuanto a la solución de controversias, nos dice el reglamento que si es que hay una parte cuya liquidación es observada, se pronuncia mostrando desacuerdo dentro de los 15 días hábiles siguientes para solicitarlo a sometimiento de controversia o a conciliación o arbitraje, ¿no? Y no se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver, ¿no? Eso también es algo que nos dice el artículo 209. Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, va a culminar recién así definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. Las discrepancias en relación a defectos o vicios ocultos que puedan darse deberán ser sometidas a conciliación y arbitraje. En dichos casos, el plazo de caducidad se computará a partir de la recepción de la obra por la entidad hasta 15 días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de la responsabilidad del contratista previsto en el contrato, ¿no? Y en cuanto a los efectos de la liquidación, nos dice que las controversias en relación a los pagos que la entidad debe efectuar al contratista podrán ser sometidas también a conciliación y o arbitraje dentro del plazo de los 15 días hábiles siguientes de vencido el plazo para hacer efectivo el pago de acuerdo a lo previsto en el contrato. Culminado el contrato, se cierra el expediente de contratación. Bueno, aquí un poquito indicarles que ya desde
más o menos el gobierno de Vizcarra, no me acuerdo el año exactamente, salieron estas cartillas, ¿no? Estas cartillas, vamos a decir, pues, gestionadas por el Invierte.p con el Ministerio de Economía y Finanzas, donde se refiere el procedimiento para la liquidación de obras por contrata y también, bueno, hay para obras por ADEO. Y a mí personalmente me parece algo muy importante. ¿Por qué? Porque como para las liquidaciones no había mucho alcance, ¿no? No había mucho alcance más lo que dice el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado. Entonces, este, eh, era como que algo que estaba por ahí lo vacío, ¿no? Y entonces ya con esta descripción del área, ¿no? Entonces, que te dice en qué lo vas a hacer, en qué área lo vas a llevar y qué vas a ver en cada área. Que eso sí me parece, la verdad, un aporte importante porque ya es como que tú vas a tener tu secuencia lógica. Ah, primero hago esto, luego hago esto, continúo con este paso y así hasta llegar a la combinación. De tal forma que no nos perdamos, ¿no? De tal forma que sepamos cómo vamos a iniciar, cómo nos desarrollaremos y cómo terminaremos. Sobre todo con los plazos, porque en este tema de las liquidaciones la entidad realmente es muy lenta, ¿no? Pedir, ¿por qué? Sobre todo también porque hay documentos que son realmente delicados para mí, por ejemplo, cuando se le paga a un proveedor, cuando hay cosas que se solicitaron, pero solamente lo sabe quién, porque eso no lo hizo el residente. Entonces, hay cosas delicadas realmente en obras públicas, ¿no? Y en la liquidación es donde nosotros nos enteramos, ¿no? A veces el residente está a cargo de su obra y ya tiene que ser, firmó una conformidad de algo que él nunca pidió y que es más, ni es para la obra, pero ya se dio cuenta en la liquidación porque le dieron los documentos que eso sucedió. Por eso que tiene mucho celo, ¿no? En dar los documentos. Pero es algo que necesitamos, ¿no? Si las cosas se hicieran bien, pues no hubiera tal vez temor, pero como ahí se han hecho mal las cosas, entonces empiezan a ocultar documentos y eso es lo que entorpece ese proceso de liquidar. ¿Ok? Entonces, para mí, esto es muy buen aporte, eso ustedes lo tienen en el material, también lo pueden encontrar en la web y así ustedes sepan, como les digo, cómo iniciar y cómo terminar, ¿no? El plazo total recomendado que nos indica aquí es de 80 días aproximadamente. ¿Dónde inicia? En donde la comisión de recepción de la obra por contrata emite el acto de recepción correspondiente y lo presenta a la gerencia de infraestructura, ¿ya? En un plazo de 15 días calendarios. Luego sigue todo su proceso hasta donde culmina, hasta el paso 16, que es justamente termina con el acta de transferencia y el resultado de liquidación. La gerencia de infraestructura, en ese sentido, procede al registro del formato número 9, ¿no? Para que así ya se concluya todo esto. Termina con el registro en el formato número 9, ¿ya? Entonces, por ahí un poquito se tiene eso, ¿no? Bueno, aquí poco mostrarle cómo es el proceso en cuanto a la recepción de la obra o última controversia, ¿no? Básicamente para lo que es liquidación, ¿no? Este es un cuadrito que fortalece el proceso que hay que seguir para la liquidación. Entonces decimos, en obras por contrata, en cuanto a la liquidación, ¿ya? Esta va a tener dos escenarios. El proceso de la liquidación va a tener dos escenarios, ¿ya? En primer lugar, puede darse que el contratista presente oportunamente la liquidación o puede también que no presente la liquidación el contratista, ¿ok? Hay esos dos escenarios. Puede darse el uno o puede darse el otro. En el caso presente la liquidación, el contratista, este tiene 60 días calendarios o un décimo del plazo que resulte mayor para presentarlo aquí a la entidad. Y la entidad tendrá 60 días calendarios para que pueda aprobar y para eso tendría que tenerse los cálculos bien detallados. Puede que también la entidad observe
o puede que también la entidad elabore otra o simplemente no opine. Si es que no opina, por silencio administrativo, lo que presentó el contratista queda consentido. Si es que se aprueba, queda allí, ¿no? Para su acto resolutivo. Si es que se observa o presenta otra o elabora otra, la entidad tiene que igual informar al contratista y el contratista tendrá 15 días para que acepte lo que hizo la entidad y con esto quedaría aprobada. Puede que no se acoja y en ese sentido ya se generará esta situación de conciliación o arbitraje, donde si no inicia, queda aprobada consentida y si inicia, seguirá pues su proceso. En el caso el contratista no opine, queda consentido lo que presentó la entidad. ¿Ya? Bueno, el supervisor también tiene que presentar su liquidación, pero la norma es clara, dice contratista presenta a la entidad, no dice presenta al supervisor. Pero el supervisor por tema de pago de su garantía también tiene que hacer su liquidación. Bueno, ahí sería importante que la entidad establezca un nexo, ¿no? Debería ser el supervisor en realidad que verifique esa liquidación al contratista, ¿no? Como representante de la entidad. Pero bueno, eso ya tiene que establecerse también en su documento. Pero muchas veces el supervisor es que verifica esta liquidación del contratista, ¿no? En cuanto a que si no presenta la liquidación, si el contratista simplemente no quiere presentar la liquidación, entonces la entidad ordena al supervisor o inspector que elabore y luego notifica esa liquidación, la tiene que notificar al contratista, ¿no? Y el supervisor y inspector tiene 60 días para que lo realice, ¿no? Y el contratista tiene que asumir, el costo lo asume el contratista, ¿no? De lo que es la elaboración de la liquidación, ¿m? Porque ellos no lo presentaron. Si no presenta, decíamos que el contratista tiene 15 días calendarios, entonces en ese sentido, este, bueno, si no presenta la liquidación, chicos, la entidad ordena al supervisor o inspector a que elabore, ¿ok? Ahora, eh, el contratista, ya una vez que lo elabora el supervisor, igual hay que emitir esto al contratista, ¿no? Para que él, en un plazo de 15 días calendarios, lo pueda aceptar, ¿no? Puede aceptar esta liquidación que lo hizo el supervisor y eso quedaría pues aprobada. Puede que el contratista observe también lo que ha hecho el supervisor, puede que lo observe y tiene 15 días, la entidad tiene 15 días para que apruebe, no se acoja o no opina. En el caso no opina el contratista, queda consentida pues la liquidación que ha hecho el supervisor, ¿no? Y luego, bueno, si no se acoge, sabemos que se inicia un proceso de conciliación o arbitraje, ¿no? Entonces son algunos alcances, miren, de esto. Bueno, esto es un poquito los escenarios que se originan en el artículo 209, lo que es liquidación del contrato, nos dice lo siguiente, ¿no? El contratista presentará la liquidación dentro de un plazo de 60 días o el equivalente a un décimo del plazo. El que resulta mayor, la entidad a partir del día siguiente de la recepción de la obra. O sea, todo va en función a la recepción de la obra. A partir del día siguiente ya tendrá 60 días calendarios, un décimo del plazo para que el contratista presente esa liquidación. Eso pasa cuando el contratista, bueno, presenta la liquidación. Y decimos que dentro del plazo de 60 días de recibida, la entidad deberá pronunciarse, ya sea observando, perdón, la liquidación o elaborando otra. En todo caso, siempre notificando al contratista. El contratista tiene un plazo de 15 días para que se pronuncie. Si el contratista no se pronuncia, la liquidación se tendrá por aprobada con las observaciones formuladas. En el caso de una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. Y en tal supuesto nos dice dentro de los 30 días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y o arbitraje. ¿Ya? Es algo que también ya lo hicimos en el esquema, ¿no? Cuando presente y cuando no presente. Hay que tomar en cuenta que la liquidación quedará consentida cuando
practicada por una de las partes, esta no sea observada por la otra parte dentro del plazo establecido. Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las que terminan en controversia relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos, que resulten de la misma. Y estas deberán resolverse según las disposiciones previstas para la solución de controversias, la cual también están referidas en la ley y en el reglamento de contrataciones con el Estado. No se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver. Ya eso es en cuanto al proceso, ¿no? A los tiempos que se tiene para liquidar. ¿Cuál es el contenido de una liquidación? Bueno, esta es variable, ¿no? ¿Por qué le digo variable? Porque no todas las entidades tienen, o mejor dicho, no se tiene un documento a nivel nacional donde se diga cuáles son las partes o componentes que tienen o que debería tener una liquidación por contrato. Básicamente nosotros nos ceñimos al modelo, tal vez que nos da la entidad, a veces ni nos da y nos vamos trabajando como hemos trabajado otras liquidaciones, ¿no? Pero eso ojalá en algún momento pueda mejorarse porque no hay nada mejor que unificar documentos, componentes, ¿no? Para que todos hablemos un mismo lenguaje, no puede haber entidades, lo he visto, donde la liquidación es, bueno, es un saludo a la bandera, mientras que hay otras que sí te exigen un montón. Debería esto unificarse, pero por ahora no hay unas partes así establecidas, solamente sabemos en líneas generales que cuando hablamos de liquidación, yo debo de representar todo el gasto que se hizo en esa obra y también la característica técnica de cómo quedaron y estas cómo están dándose en función a lo que programamos, ¿ya? Entonces, en una obra por contrato, por ejemplo, más que nada en la liquidación del contrato, eh, es recalcular, ¿no? Básicamente es recalcular, ¿no? Recalcular lo que hemos visto en algún momento en la valorización. Recalculamos lo que hicimos en la valorización porque tal vez no teníamos los índices, porque tal vez faltó algo por ahí que no lo vi en ejecución. Entonces, en la liquidación vamos sacando cuentas, vamos colocando todo lo que tal vez en su momento no lo podía hacer, ¿ya? En obras por contrata, ¿cuándo se devuelve la garantía de fiel cumplimiento? Cuando, cuando se ha hecho o cuando se tiene el consentimiento de la liquidación final. No solamente se liberará la garantía de fiel cumplimiento con la ejecución de las partidas, sino por el cumplimiento de, en este caso, consentimiento de la liquidación, pudiendo tener estos saldos a favor del contratista y este se someta a controversia o pudiendo tener un saldo a favor de la entidad menor al que de la garantía, ¿no? Y acá se tendrá que hacer una nueva garantía pues, por el saldo. Sabemos que la garantía de su proceso es hasta eso, ¿no? Hasta el consentimiento de la liquidación final. ¿Cuándo se cierra el contrato de ejecución de una obra? Cuando liquidamos. Cuando liquidamos esa obra, cuando sea registrado en el formato número 9 y con eso ya hemos dado por cerrado. ¿Ya? Entonces nos dice acá, luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, pues culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. Las discrepancias tal vez que puedan darse en relación a defectos o vicios ocultos, que eso a veces se suele dar en obra, estas serán sometidas a conciliación y o arbitraje. En dicho caso, el plazo de caducidad se computa a partir de la recepción de la obra por la entidad hasta 30 días hábiles posteriores, ¿no? Al vencimiento del plazo, y esto es de responsabilidad del contratista previsto pues en el contrato, ¿no? También se tiene que preparar en obras por contrata, bueno, la declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada. Y con la liquidación nos dice que el contratista entrega la entidad los planos postconstrucción y la minuta de declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada, según sea el caso. La entrega de dichos documentos constituyen, además de una condición para el pago, el monto de la liquidación a favor del contratista, una obligación contractual también a su cargo, ¿no? Finalmente, en cuanto a las liquidaciones de obras por contratas, nosotros decimos, ¿no? Si te debo, te pago, si me debes, me pagas. Por eso que tenemos que establecer realmente todos los lineamientos, todos los pagos, ¿no?
que se tienen que recalcular o todas esas cuentas que se tienen que volver a hacer, se hacen. Si hay algo que se debe, se tiene que contemplar. Si hay algo que me tiene que deducir, se hace, porque al final, una vez que ya se liquide, se consiente esa liquidación y se registra en este formato, pues este 9 ya no hay vuelta atrás y esa cuenta se le dará la rebaja contable, ya tendrá que ya no estar ahí y de esa manera ya no va a haber forma, ¿no? De donde se tenga que hacer la cancelación tal vez de algo que aparece a veces después de mucho tiempo, ¿no? Y entonces ahí tengamos mucho cuidado. Entonces, miren ustedes la liquidación de obras por contrata, vuelvo a repetir, el formato se va a adecuar en función a lo que la entidad en el mejor de los casos nos indique. Y más que nada, obras por contrata, baso en recálculos, ¿no? Baso en recálculos, para saber realmente cuánto está debiendo a la entidad o cuánto me tiene que, o yo tal vez debo a la entidad como contratista, hay penalidad, tal vez hay tema de que los reajustes no fueron favorables para mí, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces todo eso se tiene que considerar. Bien, en cuanto a obras por administración directa, miren, voy a hablar más que nada, ya voy a dejar un poquito de lo que refiere la resolución de Contraloría en la 198 y vamos a dar acá un vistazo de lo que nos dice esta norma, ¿ya? La nueva, pues la que va a entrar a partir de abril, ya porque ahorita ya no, prácticamente no faltan mucho, ¿no? Sino que por ahora sigue de forma provisional la 195. Ya, entonces esta 195, como ustedes ven, no me habla mucho de estos alcances importantes que debo subir en ADEL, que debo saber, perdón, en ADEL. Lo único que nos menciona es casi en la parte final, donde nos dice que concluida la obra, la entidad designará una comisión para que formule el acta de recepción. Eso es lo que actualmente está vigente. Eso es lo que me van a exigir en ADEL, porque la que les voy a enseñar, la nueva resolución de Contraloría, será aplicable a partir de abril. Entonces, en la normativa que está rigiendo actualmente para obras por ADE, donde dice que concluida la obra, la entidad designará una comisión para que formule el acta de recepción de los trabajos y se encargue de la liquidación técnico y financiera en un plazo, nos dice, de 30 días de suscrita la referida acta. La misma comisión revisará la memoria ejecutiva elaborada por el ingeniero residente y o inspector de la obra, que servirá de base para la tramitación de la declaratoria de fábrica y esto se da por parte de la entidad. Posteriormente a la liquidación, se procede a la entrega de la obra a la entidad respectiva o unidad orgánica especializada, la cual se encargará de su operación y mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones. Luego, en cuanto a los alcances, también nos indican que suscrita el acta de recepción y tramitada esta, la comisión de liquidación procederá a efectuar la liquidación técnica financiera en un plazo de 30 días hábiles. Luego nos dice que el proceso de liquidación técnica financiera que se ve en AD consiste en analizar y confrontar técnicamente lo que se ha verificado de manera física en la obra, con el resultado de la información financiera también obtenida del órgano de administración, que eso será para nosotros saber este estado económico financiero. También sobre el detalle de los gastos que demandó la ejecución, obteniéndose el costo real de lo ejecutado, evaluándose el proceso constructivo y el manejo real de lo ejecutado, evaluando también el manejo presupuestal. Nos dice también que la liquidación puede ser total, puede ser parcial, que ya habíamos nosotros, si es que se ha paralizado, suspendido parcial, y si es que ya terminó, bueno, es total, ¿no? Y también el sistema de invierte.b, bueno, también en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya? Bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas pues gestiona, ¿no? Este sistema y nos da también estas cartillas, al igual que para la obra por contrata, también nos da una cartilla para obras por AD para hacer su liquidación. Y miren, también nos habla de un proceso. Paso número 1 hasta el paso 11. ¿Cuál es el plazo total recomendado para liquidar? 60 días, nos dice. Y el tema de los 30 días, ingeniera, pueden decir ustedes que decía acá, bueno, eso está acá, miren, paso número 4.
Nos dice que el tiempo que tendrán para liquidar será el siguiente: para obras mayores a 5 millones hasta 30 días, para obras mayores a 10 millones 60 días y para obras mayores a 20 millones hasta 90 días. ¿Ya? Entonces nos da puntos importantes, como les digo, que hay que considerar. ¿Cómo inicia? Acá nos dice para una liquidación de una obra por AD. Concluida la recepción de la obra, el residente de obra realiza el informe final y lo presenta a la gerencia, quien, previa revisión, lo traslada a la oficina de liquidación de la entidad, nos dice, ¿no? En 5 días calendarios. Este informe final contiene acta de recepción de obra, acta final de obra, plano de replanteo, movimientos de almacén, protocolos de prueba de calidad, peritajes técnicos, expedientes técnicos inicial, reporte de la oficina de almacén, reportes de Infobras y el banco de inversiones. ¿Ya? Y así, ¿no? Sigue todo un proceso y en el paso número 11 nos habla de lo siguiente. Nos dice: con el acta de transferencia y el resultado de la liquidación técnica financiera, la gerencia de infraestructura procede al registro del formato número 9. También hay que registrar en el formato número 9 para que así ya se cierre formalmente este proceso de liquidación. Eso será un plazo de 2 días calendarios. ¿Ya? Bueno, esto ya es todo lo que también se tienen ya en digamos, en todo lo que es la secuencialidad que mostré aquí. Es esta toda la explicación. ¿Ya? Bien, y acá nos mencionan que hay que tomar en cuenta que un proyecto implica la ejecución de varios componentes: infraestructura, por ejemplo, y dentro de esta ejecución de obra por administración directa o contrata, equipamiento, capacitación y soporte tecnológico, los cuales constituyen, nos dice, el costo principal. Sin embargo, en la liquidación también se tienen que considerar los costos por elaboración del expediente técnico, costos por la supervisión de la obra y del expediente técnico, y también para la liquidación. Y todos estos conceptos deben reflejarse en la liquidación física financiera que se realice. ¿Ya? Entonces, dicho ello, vamos a un poquito a revisar lo que nos dice esta resolución de Contraloría. ¿Ya? Entonces, acá nos hablaba informe de liquidación final o parcial. Nos dice que para el proceso de aprobación de la liquidación técnica financiera de la obra, sea parcial o total, previamente se tramita el informe de conformidad de los gastos efectuados en la ejecución de la misma, que deberá ser emitido por la oficina de contabilidad de la entidad o la que haga sus veces. Nos dice también, asimismo, para el proceso de liquidación técnica y financiera de la obra, de forma total o parcial, se dispondrá de un plazo de 30 días calendarios, después de haber cumplido el periodo correspondiente según lo establece en el numeral 7.3.9 de la presente directiva. ¿Qué nos dice acá? Liquidaciones parciales. No, no dice: el residente de obra presentará liquidaciones parciales de obra, tanto técnica como financiera, las que deben ser validadas por el inspector o supervisor, emitiendo en cantidades que estarán relacionadas según el plazo de la obra existente, siendo su presentación requisito para la culminación de una obra por administración directa. La liquidación parcial final será presentada conjuntamente con la solicitud de la culminación de la obra por administración directa. ¿Ya? Luego nos dice la cantidad de liquidaciones parciales serán presentadas en forma cuatrimestral para obras con plazo de ejecución menor a un año. Si la obra tiene un plazo de ejecución igual o mayor a un año, las liquidaciones parciales se presentarán de forma semestral. La última liquidación parcial de obra corresponderá al plazo transcurrido entre la penúltima liquidación parcial y la fecha de finalización de la ejecución física de la obra. Entonces nos habla para liquidaciones parciales, ¿no? Y acá, bueno, ya liquidaciones parciales o totales. Entonces nos dice, liquidaciones parciales o totales. Entonces nos dice, liquidaciones parciales o totales. Entonces nos habla para liquidaciones parciales, ¿no? Y acá, bueno, ya liquidaciones parciales o totales. Entonces nos dice, liquidaciones parciales o totales. Entonces nos dice,
que para el proceso de liquidación técnico-financiera de la obra parcial o total se dispondrá de un plazo de 30 días calendarios después de cumplido el periodo correspondiente, según lo establecido en el numeral 7.3.3. Los documentos que deben de considerarse son los siguientes: declaratoria de viabilidad o aprobación de la inversión, memoria descriptiva, descripción del proyecto, antecedentes, objetivos logrados, especificaciones técnicas, grado de cumplimiento de metas, metrado y valorización final, cuadro analítico de detalle de gastos, comentarios y recomendaciones. Nos dice acá, finalmente, la obra por administración directa realizará las verificaciones de la información registrada en los diferentes sistemas informáticos del Estado peruano, en particular los aplicativos del Sistema Nacional de Presupuesto Multianual, Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF, el Sistema Electrónico de Contratación del Estado SIACE y el Sistema de Información de Obras Públicas InfoObras, ¿ya? Luego nos dice lo siguiente, ¿no? Que en la fecha de la culminación de la ejecución de la obra, el residente de obra anota el hecho en el cuaderno de obra y solicita al inspector o supervisor de la obra para que en un plazo no mayor de 5 días calendarios siguientes a la anotación señalada corrobora el cumplimiento de lo que se ha establecido en el expediente técnico en las modificaciones aprobadas. De encontrarlo conforme, se anota en el cono de obra y comunica formalmente a la entidad orgánica responsable, de acuerdo con las funciones designadas por la entidad, para que en un plazo de 5 días calendario siguiente designe al comité de culminación y liquidación de la ejecución. Entonces tenemos acá la fase de culminación y liquidación. Ejecución física, bueno, tenemos inicio de ejecución de obra, cuaderno de obra, abastecimiento de bienes, informes durante la ejecución y liquidaciones parciales de obra. Luego, eso es en cuanto a la ejecución física. Referente a la culminación y liquidación, nos dice que para lo que es la culminación de la obra, se tiene que hacer el registro de la culminación de la ejecución física de la obra, solicitar conformidad de la obra, brindar conformidad de obra, designar una comisión de culminación y liquidación, emitir el acta de culminación y emitir informe final de obra. Y en cuanto al informe final de liquidación, resumen ejecutivo, objetivos, metas alcanzadas, balance de la ejecución presupuestal de la obra y luego la transferencia, ¿no? Entre órganos o unidades orgánicas, ¿no? Que se tengan ahí en la entidad. Nos habla también de un comité de culminación y liquidación de obra. Nos dice que la obra por administración directa de la entidad propondrá a la gerencia general de la entidad, o la que haga también sus veces, propone el comité de culminación y liquidación de obras, a fin de que el titular de la entidad designe al comité mediante acto resolutivo, el cual debe estar conformado por profesionales colegiados con habilidad vigentes en sus respectivos colegios profesionales. De acuerdo al siguiente detalle, mire. Nos dice un profesional relacionado al tipo de la obra ejecutada, puede ser ingeniero o arquitecto, quien presidirá la comisión. Al menos un ingeniero o profesional afín a la naturaleza de la obra ejecutada, al menos un contador público colegiado, el residente de la obra, el inspector o supervisor de la obra. O sea, nos está dando como se dice, la estructura de quienes integrarán. ¿Ya? Bueno, este es el informe final de liquidación. Nos dice lo siguiente: el residente emite un informe que consolida la documentación de sustento de las liquidaciones parciales y contiene un resumen ejecutivo de los objetivos, metas alcanzadas y balance de la ejecución presupuestal de la obra. ¿Ya? El comité de culminación y liquidaciones de la obra, en un plazo máximo de 15 días calendarios siguientes a su designación, recepcionará el informe final de la obra, el informe final de liquidación y verifica el funcionamiento de la infraestructura. Dispone realizar las pruebas operativas que sean necesarias, procede a verificar los trabajos ejecutados y el cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas del expediente técnico.
Culminada la verificación y de no existir observaciones, se procede a la culminación de la obra y se suscribe el acta de culminación correspondiente. ¿Ya? Bueno, no da mucho más alcance si existen observaciones o no. Bueno, y finalmente la transferencia, ¿no? De la obra. ¿Ya? Entonces, algo interesante, mira, yo les recomiendo, esto todavía va a ser a partir de abril, pero ya hay que estar, como se dice, con la información, ¿no? A la mano. Bueno, acá nos habla en los anexos, conceptos, informe, contenido del expediente, requisito para sustentar. A ver, informes de modificación del expediente, informe de conformidad, de revisión, informe de liquidación, anexo 20. Ya, a ver acá, vamos a buscar el modelo, acá hacia el final. Ya acá aparece un ratito. Ya, dice anexo 20, informe de liquidación de obra, ¿no? Información general de la obra, unidad ejecutora, bueno, son datos, informe general del residente, informe general del inspector, información general del flujo documentario de la presentación de liquidación, documentos con el cual el supervisor o inspector presenta la liquidación, documentos con la cual la entidad alcanza, nos dice la liquidación, cuantificación de la liquidación de obra, valorizaciones, montos autorizados, montos pagados, ya, bueno, acá dice reajustes, mayores costos directos. Nos da una, la verdad, una estructura bastante, para mí, ¿no? Un poco confusa, en mi opinión, ¿no? No sé, eso, a ver, ya de aprobación de mayores letrados. Esto, miren, en obras por AD, esto es la nueva resolución, nos habla de estos puntos, informe, información general de la obra, información general del residente, información general del inspector y luego cuantificación de la liquidación de la obra. Entonces, hay un poquito está confuso, ¿no? Para mí está confuso, pero bueno, sería siempre importante, ya tenemos nosotros esta resolución de Contraloría, la 432, ¿no? Y sería siempre importante que eso se supla, esos vacíos, esas un poquito de diferencias, ¿no? Se supla con lo que la entidad disponga, ¿no? Porque para mí, ¿no? Esto está muy, la verdad, muy, muy confuso, muy general, ¿no? Información del residente, información general del flujo. Es más, cuantifican reajuste cuando sabemos que en una obra no hay reajustes. Ujú. Y acá ponen reajustes. Dice intereses por mora en el pago, cuando sabemos que en una obra por AD no hay interés que se le pague por demora en el pago, porque en una obra por AD las valorizaciones no se pagan, las valorizaciones sirven para saber la situación de la obra. Entonces parece que lo han copiado de un modelo y ha quedado así. Lamentablemente es una directiva y que muchos pueden hacerlo carne y al final terminan un poquito confundiéndose. ¿Ya? Entonces acá recuerden, acá no va a ir este punto 4, no va, tampoco va el punto 2, solamente es el punto 1. ¿Ya? Y bueno, y si indicar si el reporte presentado corresponde a la aplicación de uno de los artículos, marcar con una X y ya está. Esa es toda su estructura, miren, pero en realidad hay mucho que trabajar, no solamente así se presenta una liquidación. Hay una serie de documentos, bueno, que a pesar que no sea muy claro esta directiva, tenemos que anexar, ¿ya? Tenemos que anexar. Bien, entonces por ahí les dejo, es un poquito el tema. Acá, a ver. mm,
Ya, entonces hasta ahí miren, jóvenes, en cuanto a la liquidación, como ya les decía, se va a realizar esta en función a la forma de ejecución. Liquido por contrata o liquido por AD, tal cual fue la ejecución de la obra. En las liquidaciones que se hacen de las obras por AD, ¿sí? Vamos a ir por AD, por ejemplo. ¿Qué se tiene que hacer en AD? Hacer una liquidación financiera y hacer una liquidación técnica. La liquidación técnica, ¿ya? Esto es una liquidación, no sé si para la entidad donde ustedes vayan, les pidan la misma estructura, los mismos puntos. Siempre hay que preguntarlo para no tener sorpresa de que yo trabaje tanto en esta estructura cuando ellos me dicen que no, que debía hacer la otra. ¿Ya? Entonces, esto es para un proyecto especial Cinecas. Miren ustedes, ellos manejan estos componentes: índice, introducción, información general del trabajo, descripción de la actividad, ¿sí? Y estos datos. Y estos, bueno, también tienen sus anexos en las liquidaciones técnicas, anexo A, valorización final, reporte de maquinaria alquilada, parte diario, reporte de maquinaria de equipo propio, parte diarios. Y se tiene también el anexo B, ¿no? En este caso, donde se pone contratos, resoluciones, panel fotográfico, ensayos, planos, en fin, ¿no? Y se empieza todo a describir, ¿no? A describir todo lo que se ha hecho en la obra. Incluso si hay ahorro, también por qué se ha dado el ahorro, ¿no? Se contabiliza también acá. Bueno, también hay conclusiones, recomendaciones, se indica cuál ha sido el gasto que se ha efectuado, el que se ha ejecutado y el saldo. Las horas máquina, tanto propias como alquiladas, también se coloca, y bueno, una descripción, ¿no? De las partidas. Esto un poquito es un modelo, chicos, que se tiene acá. Pueden ustedes seguir o pueden que en esa entidad donde van a, a realizar la liquidación ya les diga, mira, esta es la forma que vas a tener que considerar. Eso depende de uno. Y la liquidación financiera, ya, más que nada son cuadros en Excel, ¿no? Donde se anexa mes a mes, ¿ya? Y se anexa mes a mes. ¿Qué gastos se han hecho? Estoy en obras por AD, ¿ah? En obras por AD. Porque lo que se trata en una obra por AD en la liquidación financiera es decir cuánto realmente hemos gastado en esa obra, ¿no? Cuánto realmente se ha gastado para la obra. Y eso de que realmente cuánto se ha gastado va de la mano con la demostración de los costos que se ha hecho en mano de obra, de los costos que se ha hecho en materiales, de los costos que se ha hecho en maquinaria y equipos. Usted tiene que demostrarme fehacientemente que si usted ha gastado 1.000.000 de soles en la mano de obra, realmente eso sea cierto. Usted me dice que ha gastado 200.000 soles en materiales, realmente eso sea cierto. Y eso se corrobora con facturas, con órdenes de compra, con órdenes de servicio, con recibo por honorarios, con todo eso. Basta que en una liquidación no encuentre yo alguna factura, ¿no? Entonces fallé. Ya no va a haber, digamos, tal vez apertura para que me puedan mi liquidación. ¿Ok? Más que nada son cuadros, ¿ya? Entonces miren, algo así como lo que voy a mostrar aquí, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? En este caso, este es para una obra por ADEM. Obra por administración directa, chicos, parece más fácil la liquidación, pero para mí es un poco más complicado. ¿Saben por qué? Porque en una obra por AD hay mucho tema de realmente pues, la corrupción, ¿no? Muchas cosas se pagan con dinero de obras, pero ¿cómo voy a pedir yo como ingeniero algo que no es para mi obra y lo voy a pagar con mi obra? Eso es malversar fondos y eso es un delito. ¿Cómo voy a estar comprando, por ejemplo, un televisor o de repente gastando en combustibles, en expende, no dice combustibles de litros, y ahí, o galones y galones, y ahí está el gasto?
y le han pagado, y no le han pagado con la conformidad del ingeniero, sino que así nada más. Y tú te enteras de todas esas cosas porque estás liquidando y estás corroborando todos tus documentos para saber realmente cuánto te corresponde o cuánto es el gasto que realmente se ha hecho en esa obra. ¿Mm? Entonces, tal es así que acá se hacen cuadros mes a mes. Bien, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, ¿no? Por todos los meses. Y aquí, por ejemplo, se denomina ejecución analítica presupuestal. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una liquidación de una obra por AD, yo voy a tener que registrar los gastos en función a específicas de gasto, ¿ya? Entonces, para el primer mes, ¿no? Tengo el número de orden, de descripción, ¿no? Luego tenemos documentos, tipo de documento, su número, el comprobante de pago y las analíticas de gasto. ¿Ya? Entonces, miren, esta relación que ustedes ven en descripción, la van a obtener cuando soliciten al área de contabilidad de la institución pública el listado de los gastos que se hicieron para tal obra. ¿Ya? Entonces, le van a dar un listado, ¿no? Miren, en la obra X, hemos hecho todos estos gastos en este mes. Usted va a tener ya para ese mes qué gastos se ha realizado. A su vez, con eso nos vamos al área de logística para que nos provea de esas zonas de servicios o esas zonas de compra que se originaron para consolidar, ¿no? A este, a este gasto, ¿no? Luego de eso, que ya hemos ido al área de logística a pedir la orden de servicio o de compra justamente de este, ¿no? Proveedor que va de la mano con lo que necesitamos en la obra y va alineado al expediente. Luego de eso, se coloca, ¿no? El comprobante de pago. Esto se debe solicitar al, al área de tesorería o contabilidad, quienes que pagan y tienen todo el expediente que da esa conformidad y generan pues el cheque. Y eso es lo que se tiene que colocar aquí, ¿no? También el comprobante de pago que se tiene para ese expediente, ¿no? Y luego de ello, miren chicos, el gasto que se tiene en este concepto se tiene que alinear a la específica de gasto. En este caso nos dice que la específica de gasto es 39.041.25 y ese valor está en tu orden de servicio. Y así será para las demás. ¿Ya? Entonces, estos datos que están aquí ya lo va a trabajar el liquidador basándose en la información anterior y según los clasificadores de gasto para el año fiscal en el que se encuentre. ¿Sí? Entonces, un poquito, miren, y esto se hace mes a mes. Esto se ha hecho para el mes, por ejemplo, esto se ha hecho para el mes de noviembre, también todos los gastos que se han registrado, siempre indicando su descripción, el tipo de documento, el comprobante de pago y aquí va el monto, ¿ya? Que se va colocando, que se va pues alineando, ¿ya? Basta como en esto, que no haya algo, mire, y ya estoy en rojo, porque no sé cuánto será, ¿no? El pago que se le ha hecho, yo hice el pedido, pero no sé si realmente le pagaron, porque eso ya no depende de nosotros. Nosotros damos la conformidad, ¿no? Del material, del servicio, pero no sabemos si realmente le llegaron a efectivizar eso. Ya, entonces, como les decía, basta que no esté un documento, que en este caso es el comprobante de pago, y se va a tener un poco de dificultad para la liquidación, porque es como que si no va a cerrar, porque es un monto que está en el área, no sabemos si realmente se pagó o no se pagó, si es que ya no se pretende pagar, y va a quedar así. Sí, eso necesitamos saberlo en estos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque están quedando vacíos y eso me perjudica el proceso de aprobación de mi liquidación, ¿ya? Igual para el mes de diciembre también se tienen los conceptos, los tipos de documentos, los comprobantes de pago, ¿no? Y ese es nuestro trabajo, ir a la tesorería, decirle, señorita, yo necesito todos los pagos que se han hecho para la obra tal. Y la señorita les va a sacar todos esos expedientes, lo que tenemos que hacer es sacarlo copia, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto a obras por AD, porque en obras por AD, ¿quién ejecutó la obra? La entidad. Entonces, la entidad te tiene que mostrar cuánto gastó verdaderamente en mano de obra, materiales, en maquinaria y equipos, ¿no? Nos tiene que demostrar eso. Y eso se hace en la liquidación financiera.
que por ahora en la resolución 432 nos dice que ya quien nos va a hacer esta liquidación financiera es un contador y se indica que debe de ir un asistente financiero a las obras, ¿no? El asistente técnico encargado de la parte técnica y el financiero encargado de todos estos aspectos también, para obras por AD, que es ahí donde nosotros tenemos que reflejar todo el gasto que se ha hecho. Y algo, como le digo, que deba de tomar en cuenta es que en obras por AD hay mucha corrupción, chicos. Hay cosas que se han pagado con la obra y el no integrado, recién en la liquidación, todo. Entonces eso tenemos que hacerlo llegar, esas observaciones, porque aquí ustedes van a liquidar dando fe de ese gasto que usted no ha hecho. Entonces tengan mucho cuidado ahí. Y como ustedes acá observan, más que nada en lo que son liquidaciones es un compendio, ¿no? En este caso es un compendio de lo que pagaron. Si se hicieron 100 pagos, ¿no? Si se hicieron 100 pagos para esa obra, pues tengo que tener 100 expedientes. Y esos 100 expedientes sacarlo copy, ¿no? Para tener su orden de compra, orden de servicio, su comprobante de pago y saber que efectivamente eso se pagó y pasaría a ser realmente un gasto, ¿no? Que se ha hecho. Y ahí, como les digo, hay que siempre estar alerta, porque hay gastos que se hacen y tú no se queda enterado de eso, ¿ya? Entonces, y que bueno, se logre pagar todo, porque es parte de lo que necesitas para liquidar. Si no se paga a muchos proveedores, se tiene ahí por mucho tiempo, entonces, ¿cómo se va a liquidar? No se va a poder liquidar, ¿ya? Bueno, eso es por un lado, y para todos los meses así, ¿no? Se hacen cuadritos donde yo voy viendo qué conceptos de gastos se han dado en esos meses, su número de documento, posterior al servicio, hora de compra, planilla, el número y el comprobante pues también de pago y el monto que va ahí alineado a esta específica de gasto, ¿ya? Eso es entonces, miren, obras por AD y bueno, en la parte técnica hay diferentes documentos que también se tienen que considerar, ya, como resoluciones, documentos, en fin, varios, ¿no? Antes que, en cuanto a obras por AD, miren lo que se tiene, que también hacerse una evaluación técnico-financiera, que se llama ratio, ¿no? Entonces, el ratio es lo que corresponde a una división entre la liquidación financiera, es la que realmente gastaste, entre la liquidación técnica, que es la que está en el expediente, sí, lo que está en el expediente, ¿no? Es por decirlo programado y la financiera es lo ejecutado, ¿no? Se divide, se multiplica por 100 y ese es el ratio, ¿ya? Después, las estructuras, modelos, se lo va a tener por lo general cada entidad y tú te vas a tener que alinear, pero siempre de una horas por D, una liquidación financiera para representar realmente lo que hemos gastado ahí y una liquidación técnica no tiene nada que ver con el gasto, ¿no? Ahí nos preocupamos en demostrar la calidad de esa obra y que ésta sea cumplida de acuerdo a los parámetros del expediente y normativos, ¿ya? Y algo para ya ir cerrando nuestra sesión del día de hoy, hay que tener muy en cuenta que ustedes no pueden liquidar algo que no se ejecutó. ¿Por qué los digo? Porque en una de mis conferencias, una ingeniera ingeniera, yo los estoy ocupando el puesto de gerente de liquidación y me han dicho que para la obra tal debo de hacer la gestión por regularizar de un adicional. Imagínense, ya usted no puede hacer ningún proceso de regularización hoy en día, sobre todo para obras públicas. Eso debió hacerse en su momento, en primer lugar, con la generación de esas condiciones para ese adicional. Segundo, se ha tenido que llenar en el cono de obra, hacer todo ese registro. Ya imagínense en la liquidación, ya cuándo lo vas a hacer, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que hacer en su momento, ¿no? Generar documentos de que se informan, son los adicionales, hacer un expediente, ¿no? Es hacer un expediente, es hacer una informe de revisión del expediente, para indicar que hay adicional, luego es hacer el expediente, ejecutar una asignación presupuestal, este, puede que genere esto también ampliación de plazo. Ese es todo un proceso. Y no podemos decir, no, arréglalo en la liquidación. Ahí apruébame una ampliación de plazo, ahí apruébame un adicional. No, ahí no tiene que aprobar nada. Ahí es consolidación de lo que tú ejecutaste, sea malo, sea bueno, te pagaron o no te pagaron, ¿qué puedes hacer? Entonces eso en la liquidación ahí lo tienes que reflejar, la realidad de cómo está esa obra, cuánto realmente costó y cómo está quedando respecto a lo que diseñé. Y seamos muy cautos en eso. Como les digo, liquidación ya nada, ahí no podemos ya
retroceder el tiempo, no. Liquidación es una vez que la obra ha terminado, se ha recepcionado, satisfactoriamente empezamos a liquidar. ¿Ya? Bien, muchísimas gracias, chicos. Ya para obras por contrata, básicamente son recálculos, ¿no? Lo que ustedes han hecho por ejemplo, en los que ustedes hicieron en una valorización, ¿no? Ahora lo vuelven a recalcular, ¿no? Por ejemplo, veíamos la clase pasada, una plantilla, ¿no? Que es la misma que trabajamos en el proceso de liquidación. Entonces, ¿qué se hace acá? Como ustedes pueden observar, ¿no? Más que nada son recálculos, ¿no? De los reajustes, ¿no? De los reajustes, de las amortizaciones, recálculos, todos son recálculos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo recién voy a tener los índices, ¿no? Y tener recién los índices hace que realmente recién yo sepa qué reajuste es el que le corresponde, porque ustedes saben que los reajustes se consideran con el mes en que debería de pagarse la valorización. Si yo estoy en febrero, supongamos que estoy 29, ¿cómo voy a tener el reajuste o los índices de marzo? Imposible. Es por eso que usted lo calcula con lo que tenga, si es que quiere calcularlo ahí, y ya en la liquidación vuelve a recalcular, miren chicos, es lo que han hecho en la valorización, pero recalculando, ¿ya? Bien, chicos, ahora sí, eso es todo. Muchísimas gracias, ¿no? Ahora sí nos aperturamos a algunas preguntas. Gracias. Gracias, ingeniera. Vamos a pasar a las preguntas. Por favor, le habilitamos el micrófono a Juan Carlos, posteriormente a Miguel. Buenas noches, ingeniera. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Quién le habla? Radica acá en Madre de Dios y acá mayormente, ingeniera, las obras son por administración directa. Ah, ok. Eh, el Ujú, gobierno regional, la municipalidad de Tambopata y la universidad de acá, la Universidad ujú, Amazónica, hacen ujú. sus obras bajo Modalidad. esa modalidad, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué opinión tendría usted, ingeniera, sobre los tremendos casos, ¿no? Que vemos obras por contrata a nivel nacional que están paradas en juicio? Sin embargo, yo veo acá en Madre de Dios eh, que a pesar que los montos por mano de obra sobrepasan lo planificado, se cumplen las obras, ¿no? En un tiempo regular, ¿no? Siempre se pasa un poco más del tiempo, sí, pero se cumplen las obras. ¿Qué opinión tendría, ingeniera? Ujú. Ok, muchas gracias por la pregunta. En realidad, yo siempre voy a manifestar que el problema no tanto está en la forma de la ejecución del proyecto, ¿no? Porque cada uno de estos tiene sus pros y sus contras. No vamos a también a decir que las obras por contrato son malas, ¿no? O sea, hay cosas que en realidad se dan en cada una de estas, ¿no? Y depende, ¿sabe qué más que de la forma de ejecución? ¿Saben de qué más depende? De la gestión que haga la entidad y de cómo ésta en realidad se encuentre con su gente, de los funcionarios que también integren esa entidad, porque como tú mencionas, ese lugar llevan muy bien, conducen muy bien obras por área, porque hay voluntad de no robar en primera instancia, de, de que realmente se cumpla el objetivo para esa gente que necesita ese proyecto, o sea, esa es la consigna. Definitivamente podrán haber cosas, ¿no? No lo sabemos, pero su consigna es más grande de esa ambición tal vez un poquito personal que a veces tienen, ¿no? Los funcionarios sobre todo. ¿No? Entonces, yo voy más que nada por ese lado, porque hay también estadísticas en otras municipalidades donde obras por ahí es un desastre. Realmente lo son, ¿no? Yo le puedo vivenciar, ¿no? Mucho gastan, no cumplen metas, se van por el tiempo, si decían pues un año, lo hacen en año y medio y nadie les dice nada.
gastan lo que quieren, camuflan gastos a diestra y siniestra, ¿no? Lo he podido vivenciar, ¿no? Y hacen, como les digo, lo que ellos quieren, ¿no? Pagan planillas de gente con plata de la obra, compran recursos que no es para la obra, ¿no? Y con esto, básicamente, eh, suplen otras cosas. Lo he vivido en carne propia cuando he trabajado en obras por AD. Y un desastre total en realidad. Yo creo más que nada es voluntad, que me da mucho gusto que en esa zona donde estás, obras por AD se lleven bien, porque eso no es lo que realmente se tiene, ¿no? Como idea. Siempre decimos AD, un desastre, ingeniera, ¿no? No, 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 obra por AD no, ingeniera. Pero más que nada la gestión, porque yo en realidad si tú me pides un punto de vista, yo te diría, mira, sí, depende de gestión, pero ¿sabes qué? Yo te recomiendo AD. ¿Saben por qué? Porque ahí cortamos este tema de la corrupción. Imagínense pagar diezmos de hasta el 30% para que te den esa obra. ¿Qué tiene que hacer el contratista? Meterse con la calidad de la obra. Es lo que tiene que ser, porque él va a querer ganar, él no va a perjudicarse. Entonces él no pierde utilidad, él no pierde gasto general, no pierde nada. Quien va a perder es la población. ¿Por qué? Porque le vas a dejar una obra de pésima calidad y como se confabula, supervisor, contratista, entonces nadie dice nada, nadie aboga por nada. Y también lo he visto en carne propia ese tipo de situaciones. Bueno, me lo han contado, lo he visto. Ya arreglos y el supervisor está como se dice, pintado en la obra porque no hace cumplir realmente la calidad. ¿Por qué? Porque priman sus intereses más que el beneficio que yo pueda aportar con mi carrera a la población. Entonces, estimado, acá hay contextos y contextos, ¿no? Entonces, más que nada es voluntad de trabajar, voluntad de aportar con lo que yo tengo, voluntad de no hacer daño, ¿no? Con mi carrera, sino hacer el bien, porque para eso nos han formado, y también cambiar de mentalidad a los funcionarios. Hay entidades, gobierno regional que sí. Estuve el año pasado, justo en un conversatorio con gobiernos regionales, modelos, y sí, funcionaba más AD. Y yo creo que de hecho debería promocionarse más esto, ¿no? Porque cortamos esta enfermedad de la corrupción. Pero bueno, ojalá que en algún momento realmente podamos hacerlo. Y eso depende de ustedes. Ustedes, los profesionales que están aquí, son los mejores porque van a estar a cargo de una gerencia, subgerencia, alcaldes, supervisores. Y ustedes son los que tienen que cambiar esta historia, ¿no? De seguir con corrupción, de supervisores que no hacen su trabajo, residentes que no van al campo, consultores que hacen malos expedientes. Hay que cambiar esto. Hay que cambiar, de lo contrario siempre vamos a seguir en lo mismo, ¿ok? Muchísimas gracias nuevamente, ya a cada uno de ustedes. Gracias por haber estado junto conmigo estas 8 sesiones y bueno, esperando realmente de todo corazón que lo que se les ha brindado lo puedan ustedes en algún momento aplicar. Y bueno, creo que no será la primera ni última. Estaremos probablemente compartiendo más alcances para ustedes, ¿sí? Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Le agradecemos a nombre de la empresa por su participación, por estas 8 sesiones que han sido de vital importancia para nuestros estudiantes. Nos sentimos muy contentos porque sabemos la experiencia que usted tiene, nos sentimos con la confianza que se está brindando un buen servicio a todos nuestros estudiantes. Estamos muy contentos de que esta sesión, este curso haya cumplido con todos los objetivos que les dio un inicio, se ha tenido con el curso. Le agradecemos por todo el apoyo también, ¿no? Y agradecemos a nuestros participantes por el compromiso que hasta el día de hoy le han puesto al curso, por las evaluaciones que han rendido, tanto la responsabilidad, el compromiso. Muy al margen de eso, también a nosotros nos motiva también seguir impartiendo estos cursos de lo que es ingeniería civil, ¿no? Todo lo que es el sector de construcción. Así que nos sentimos muy contentos, hemos logrado el objetivo del curso, impartir conocimientos a todos.
Creo que eso es lo más importante, ¿no? Siempre de cada curso nos llevamos algún aprendizaje. Para ya poder culminar con la sesión, un momento, por favor, les voy a dar a conocer algunos alcances. Para ello, informarles que el día de hoy también es la última evaluación del curso. Es muy importante que ustedes vayan a realizar independientemente de que puedan acceder a la certificación, que es opcional. Es muy importante que puedan dar porque es la única manera donde ustedes pueden evaluar también su rendimiento, ¿verdad? Entonces, ya tienen la evaluación, va a estar habilitada pues por 24 horas, como ustedes ya saben. Por favor, revisen bien sus datos al ingresar. Quiero comentarles sobre el proceso de certificación un poquito porque vamos a entrar más a detalle en esto con un video. El video se les va a mandar después de que ya se les entregue el reporte de notas. Posteriormente a ellos se les envía un video explicando el proceso de certificación. En estos momentos lo estamos haciendo aquí algo breve por el motivo de que también tenemos muchas consultas al respecto. Entonces, es por eso que les estoy adelantando, ¿no? Pero más detalles pueden consultarnos, van a tener el video. Ustedes ya saben qué personas les está enviando los mensajes para recordarles la sesión. Entonces, esa persona ya también, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta al WhatsApp, que vamos a estar ahí dispuestos nosotros a poder atenderlos. Nosotros contamos con la certificación que es a nombre del Colegio de Ingenieros, que tiene un costo de 100 nuevos soles. Y para todas aquellas personas que no son de Perú, el costo es de $32. Cabe recalcar una vez más que esto es opcional, ¿ya? También contamos con el certificado a nombre de la empresa Coes Ingenieros, que tiene un costo de 70 nuevos soles y $27 para todas aquellas personas que son del extranjero, ¿no? También tenemos una super promoción para ustedes, que es el certificado a nombre del Colegio de Ingenieros, más 4 certificados de los temas de cada semana por 180 nuevos soles. Aparte de eso, también les vamos a brindar reglamentos, plantillas de valorización y liquidación de obras, formatos de planillas de metrados, normativas y otros más, ¿no? El costo de esto es de 180 nuevos soles y o $50 para todas aquellas personas pues que están en el extranjero. Más información, más detalle, números de cuenta, ya se les va a compartir cuando ustedes consultan, ¿no? Al interno, como les digo también, posteriormente ya al culminar la evaluación, se les va a presentar el reporte de notas, posteriormente a ello ya se les envía la información de la certificación. Pero aquí ya les estoy explicando a grandes rasgos, ¿ya? Eso sería todo. Esperemos que este curso haya sido de vital importancia para todos ustedes, esperando hayamos alcanzado las expectativas que ustedes hayan tenido. Ya tienen un nuevo aprendizaje más. Como la ingeniera ya lo comentaba, es muy importante pues que ustedes lo puedan aplicar, ¿no? En esto ahora en sus labores, ya que hay muchas personas que están estudiando, algunas personas que están trabajando, entonces ya van a empezar a poner en práctica todo esto. Y aquellas personas también ahora pueden ya adjuntar también, ¿no? Este certificado a su CV. Creo que eso es todo, esperando que siempre les vaya bien y que ya pues muy pronto nos volveremos a ver, ya que nosotros siempre estamos impartiendo cursos de lo que es el sector de construcción. En la evaluación hay una consulta, ¿no? Una pregunta abierta para que ustedes puedan colocar tal vez quizás qué tal se haya dado la experiencia del curso para ustedes o también nos pueden recomendar qué cursos les gustaría que la empresa pueda brindar. Ya, creo que eso sería todo. Les deseo lo mejor, éxitos en su vida profesional. Gracias, gracias Luis. Éxitos en su vida profesional a todos, que les
vaya muy bien, que Dios los bendiga a todos. Buenas noches, ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Buenas noches, sin antes de olvidarme, por favor, nuestra última fotografía del curso, ¿no? Por favor, prendemos nuestras cámaras. Gracias Camila, Alejandro, Jorge Luis. Gracias Brian. Gracias Luis. Gracias Ángel Roca, Freddy, Albino. Gracias Kenia. Sesión a sesión, ya nosotros los vamos conociendo, sabemos su participación y su compromiso. Gracias Nicole. Gracias Raimundo, perdón, Dani. Juan Carlos, Katiuska, Wilder. A la voz de tres, la fotografía. Una, dos y tres. Ya está. Muchas gracias, muchas gracias. Que Dios los bendiga y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Gracias.